Profe, escucha, ¿qué tal? Buen día. Buen día, sí, aquí estoy, escucho. El trabajo, en el trabajo práctico 2, Sí, la pregunta 2 dice, recordame cuál era. ¿por qué se plantea arquitectura de protocolo? ¿Por qué son jerárquicas? ¿Y por qué se predomina un modelo de capa? Eh, yo le respondo, ¿no A será ver. arquitectura de red? ¿Está bien esa arquitectura de protocolo? Sí, es lo mismo, digamos. Lo mismo, ¿no? Ah, Es lo mismo, exactamente. O sea, digamos, vendría a ser la arquitectura de los protocolos de red, si lo queremos decir completo, digamos. claro, bien. Pero sí, es el mismo concepto. Y básicamente el concepto es para simplificar el desarrollo de los protocolos. O sea, tiene dos razones fundamentales. La primera, para simplificar el desarrollo, ¿sí? Claro, Y para después, eso simplificar. Sí. inicialmente y posteriormente para simplificar la interconexión entre distintos protocolos. Que puede haber distintos protocolos, ¿sí? Pero Claro, digamos, esos protocolos, mientras respeten el la sistema de arquitectura. capa, la arquitectura, se van a poder Mm, interconectar muy fácil. claro. Esa es la ventaja de respetar el Son, modelo. son dos ventajas claras, dos Ujú, ventajas serían, ¿no? así es. Esas son las Y dos después ventajas. dice, por qué son jerárquicas? Tiene un orden ¿por qué tienen un orden de Claro, jerarquía? bueno, porque es necesario ordenar el proceso, Claro. digamos, dentro de las capas y además porque cada una va, es inclusiva de la otra. Cuando hay, por ahí, no sé si hay una filmina que no les Eh, mostré, no me acuerdo si estaba por ahí, en que es como que cada protocolo, digamos, si yo miro la capa física, en la capa física hay bits, ¿sí? Está la eh, información, eh, digamos, completa de todas las capas, pero cuando yo entro a través de la capa de arriba a la capa de aplicación, yo tengo los datos que el usuario quiere transmitir en bruto, ¿sí? Entonces la capa de ujú. aplicación le agrega, digamos, una serie de controles y le agrega un encabezado a ese paquete que se llama paquete de la capa de aplicación. La capa que sigue de presentación le agrega otro encabezado más. Claro, ¿Está? como una interrelación necesaria sería. Claro, exactamente. O sea, le pone un encabezado que es la información que necesita la capa del otro lado. Cuando llegue a la capa del otro lado, ¿sí? Va a Sí. necesitar esa información que es específica de esa capa. Entonces, cuando pasa a la Ujú. siguiente capa, todo el paquete, o sea, la información más el encabezado de la capa anterior, queda como Sí, información de la capa que sigue. Y esa capa que sigue le agrega otro pedacito de encabezado. bien, ¿Está? ¿Se ahora entiende? sí. Entonces, Claro. cuando llega al final a la capa física, ¿qué es lo que tengo? Tengo la información que yo tenía originalmente del usuario, más todos los encabezados, ¿sí? Que se van encapsulando uno a otro, todos los Sí. encabezados de todas las capas, ¿sí? Y cuando llega al otro lado, esos encabezados se empiezan a descomponer, digamos. Cada una de las capas va tomando el encabezado que le corresponde, ¿sí? Y va dejando Sí. el paquete tal como estaba del otro lado. Por eso se dice que la comunicación virtual, digamos, es de capa a capa homónima, ¿sí? Bien. ¿Se entiende esto? O sea, el Listo, paquete profe. tal como, por decir algo, el paquete tal como salió de la capa de red, ¿sí? Cuando llegue a la capa de red del otro lado, va a estar exactamente igual como estaba en la capa de red del lado inicial, ¿se entiende? Se entiende. Bueno, así sería el concepto de la comunicación virtual. Perfecto, profe. Muchas gracias. No tiene por qué, al contrario. Me alegro Mm, que hagan preguntas y esas cosas porque muchas veces uno de este lado la verdad que no sabe exactamente cuál es el nivel de comprensión que tienen ustedes de cada tema. Entonces, pero pregunten con todo gusto. A mí me encanta que hagan preguntas, me parece, aparte, claro. recontra A entretenido, mí, si no me aburro. a mí lo que por ahí me cuesta un poco de esta materia es el, el- ¿cómo se llama? El concepto que usan, las palabras técnicas que usan, Ujú. porque no estoy familiarizado sobre estas palabras nuevas que, la verdad que yo Sí, soy industrial, vengo de ujú. otra
cosas, digamos, de coto, de Claro, planta, obviamente. y no estoy familiarizado, pero bueno, seguro ya vamos a ir Sí, ya adoptando vas a algunas ver que no van a soluciones. ser tantas. Aparte, esta la vamos a repetir tantas veces durante el cuatrimestre, que se van a cansar Ujú. de, de escucharlas. Así que por eso no te hagas problema, digamos. Más allá de eso, Exactamente. las palabras en sí, a mí no me preocupan demasiado. Em, Te diría que nunca me importó si me decís el nombre exacto de cómo es, digamos. A ver, si vos me dijeras qué es lo que yo me tengo que aprender de memoria, y aprendete los nombres de las 7 capas, digamos, ¿sí? Claro, Tampoco son tan complicados. No, el resto me interesa que entiendan cómo es el funcionamiento, para qué sirve cada una de las cosas, ¿no? El nombre, conceptual. sí, llamale como vos quieras, digamos. Después ya te va a aprender a la larga, te va a aprender el nombre, digamos, lo va a repetir muchas veces, pero en realidad el nombre no es demasiado importante, sino el concepto es para qué sirve, ¿no? ¿Por qué la pusieron ahí? ¿No? ¿Cuál Claro. es el objetivo? Sí, eso creo que es más importante, ¿no? Ujú. Que los nombres en sí, así que no se hagan problema por los nombres. Tampoco hay tantos nombres raros, ¿no? Ya vas a ver, no sé, me parece por lo menos, es la impresión que yo tengo. Eh, ¿Saben lo que vamos a hacer, Sony? 35, vamos a hacer un repaso así como para enganchar con la capa de transporte, un repaso súper rápido de las capas anteriores, ¿sí? De las funciones, ¿no? Así rápido, 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 ¿no? Así que volvemos un poquito para atrás y hacemos un repaso rápido de cada una, ¿sí? Empezando de abajo hacia arriba. Entonces, capa física. Objetivo fundamental de la capa física es transmitir bits de un extremo al otro adyacente. Cuando hablo de adyacente, el concepto tiene que ver con que eh, a nivel de la capa física, la transmisión se produce en equipos que están adyacentes, o sea, que están conectados entre ellos por algún medio físico. ¿Está? ¿Cuál sería lo contrario de adyacente? Sería cuando yo tengo, digamos, dos máquinas, como cuando yo veo una página web que yo estoy mirando un servidor, ¿sí? Que está lejos y que pasa por un montón de routers en el medio, por lo tanto no es adyacente. ¿Está? O sea, ¿qué hay adyacente a mi computadora, digamos? Ahí adyacente está el router que yo tengo. ¿Está? Para salir de acá. ¿Sí? Después ese router tiene adyacente otro router que será de mi proveedor de internet. ¿Se entiende? El concepto de adyacente. Bueno, la capa física entonces se ocupa de transportar bits desde un extremo adyacente al que le sigue. ¿Está? Y para eso tiene una serie de normalizaciones de características eléctrico-mecánicas y físicas como para que sea eficiente. O sea, que se refiere a que sea eficiente, que no me pierda la mitad de los bits. ¿Está? Ese es el concepto. Bueno, pasamos a la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos va un poquito más allá. La capa física transmitía en bruto, de la manera lo más eficiente posible, pero en bruto. Mando un 1 y pretendo que con una muy buena probabilidad llegue un 1 del otro lado. ¿Está? Si mando un 0, que llegue un 0. Entonces la capa de enlace de datos, entendiendo que la capa física no siempre va a poder cumplir con esa función, entonces lo que hace es definir esta tarea que es el enmarcado, que básicamente, ¿se acuerdan? Dijimos que es interesante dividir la porción de información, la gran porción de información en porciones más chicas, de tal manera de que si alguna de las porciones llega con error al otro lado, yo pueda transmitir solo una porción, ¿sí? Eso también tiene que ver digamos, el control de errores a nivel bit es eso, es decir, controlo básicamente que cada porción, que en este caso se llama marcos, ¿sí? Lleva el nombre de Marcos, un nombre para aprender. eh, Esos marcos son los que yo voy a controlar al final para ver si están bien o no, y si no, le pido que me lo retransmita. ¿Está? Y también se encarga esta capa de enlace de datos del control de flujo, o sea, de evitar que un emisor rápido, ¿sí? O sea, el origen rápido sature a un destino lento. ¿Sí? Bueno, eh,
Está también en la capa de enlace de datos la subcapa MAC, que sirve para las redes de difusión, o sea, para las redes LAN. ¿Sí? Y por último, la capa de red, donde la capa de red ya es una capa que está más específicamente definida para las redes de tipo punto a punto, por lo tanto tiene otro tipo de numeración distinta a lo que era la numeración. En la capa de enlace también hay una numeración, pero esta numeración es física. ¿Sí? O sea, cada placa de red, cada dispositivo tiene un número que se llama dirección MAC. En cambio, acá en la capa de red ya, eh, independientemente de este número que tiene cada dispositivo de red, eh, es el número que tiene por arriba, es como un número superior, que nosotros lo conocemos con el nombre de número IP. ¿Sí? Así que provee una numeración uniforme. ¿Qué más? Provee también las capacidades de enrutamiento, es decir, cuando yo tengo una dirección de destino que no está adyacente, entonces ya no tengo un solo enlace, sino que tengo múltiples caminos posibles, y la capa de red provee el enrutamiento. ¿Sí? Con esto también viene de la mano el control de la congestión, es decir, evitar que alguna de esas rutas, ¿sí? O tomar mediciones de alguna de esas rutas para evitar que se congestionen. ¿Sí? Bueno, y acá aparece un concepto de Network Address Translation que ya vamos a ver cuando veamos la capa de red en la unidad que corresponde. Bueno, y ahora sí entramos a la capa de transporte. Acá en la capa de transporte eh, nos vamos a... Hay un cambio fundamental en el funcionamiento de la red, porque hasta ahora las tres capas que vinimos viendo en este momento trabajaban básicamente la capa física y la capa de enlace entre equipos que son adyacentes. ¿Sí? En cambio, la capa de red ya, si bien considera el tráfico, es digamos el vínculo entre los equipos adyacentes y los equipos que están más allá de una serie de routers, pasando por una serie de routers. Ahora la capa de transporte ya no le importa qué es lo que haga la capa de red para llegar de un extremo al otro de una red punto a punto, ¿sí? Sino que simplemente se centra en los dos extremos de la conexión. ¿Sí? Y considera que en el medio de de esos dos extremos, ¿sí? En el ejemplo que di hace ratito, por ejemplo, si yo estoy desde mi casa tratando de buscar una página web, ¿sí? Los dos extremos serían mi máquina en un lado y el servidor que tiene la página web del otro. Eso sería mi origen y mi destino. Entonces, eh, las capas de transporte que se van a comunicar son la capa de transporte de mi equipo y la capa de transporte del servidor que mantiene la página web. ¿Está? ¿Y en el medio qué pasa? Y en el medio hay una serie de capas de red, ¿sí? Que son las que transportan los paquetes desde donde yo estoy hasta donde está la página web alojada en el servidor. ¿Está? Entonces la capa de transporte es como una especie de capa física, vendría a ser bastante parecida o parecida a la capa de enlace si quieren, ¿sí? Pero en un extremo de punto a punto. ¿Está? ¿Cuáles son las funciones de la capa de transporte? Básicamente, la más importante de todas, la multiplexión, ahora les explico de qué se trata, el control de consistencia entre los extremos, ¿sí? Almacenamiento temporal y recuperación ante caída. Fíjense que tiene como unas funciones bastante parecidas a la capa de enlace, pero en otro ámbito. Y después hay una que no tiene nada que ver con la capa de enlace, que es la QoS, se llama QoS, Quality of Service, o si lo traducimos, calidad de servicio. ¿Sí? Bueno, acá en la capa de transporte aparecen, hablando del protocolo, tomando como ejemplo el protocolo TCP/IP, aparecen los puertos TCP. ¿Quién escuchó hablar alguna vez de los puertos TCP? A ver, así no, así sé si están ahí. ¿Alguien escuchó hablar de los puertos TCP alguna vez? A ver, en el chat, veamos. Ah, perdón, no había visto un mensaje que había.
No sé por qué se me desaparece la ventanita del chat. Explicar el protocolo ATM. Ya el protocolo ATM es un protocolo que lo vamos a ver un poquito más después, digamos, es complejo y prácticamente hoy no lo van a usar, no se usa el protocolo ATM. Bueno, veo que todos me dicen que no escucharon hablar de los puertos TCP. ¿Ninguno juega, che, acá? ¿Ninguno quiso alguna vez poner un servidor para juegos, por ejemplo? Ah, sí, eso sí. Bien, ahora sí. Ya me parecía. Bueno, y nunca tuvieron que configurar. Exacto, son los que se abren en el router. Ah, ahora sí, me parecía que algunos tenía que haber escuchado. Ahí en el chat me están diciendo, sí, son los puertos que se abren en el router. Claro que sí. O si ustedes alguna vez vieron, no sé, tal vez no sea tan común, pero cuando yo tengo una camarita web en mi casa, por ejemplo, y la quiero ver desde afuera, ¿sí? Tengo que hacer una modificación, una configuración en los puertos del router, ¿no? Exactamente. Bueno, esos puertos son como direcciones puntuales dentro de dentro de un IP. O sea, yo puedo tener un solo número IP y distintos puertos, ¿sí? Esto es como si yo dijera que el número IP vendría a ser como el nombre de la calle, por decirlo de alguna manera, y los puertos vendrían a ser el número de cada casa, ¿sí? Como para hacer una analogía, digamos, con algo de la vida real que ustedes sí conocen perfectamente. Entonces, bueno, veamos así Es como rápidamente, porque armar otra red ahí entre esos puertos. no necesariamente, sino son, cada vez que yo establezco una conexión, eso lo vamos a ver, no lo quiero explicar muy en detalle Ah, porque bien. lo vamos a ver después cuando veamos la capa de transporte. Acuérdense que esta unidad es Bueno, como un resumen de todo el modelo OSI y después lo que vamos a hacer a partir de la clase que viene es ir viendo puntualmente una por una todas las capas. O sea que tampoco se bien. preocupen si algo no lo entendieron del todo porque después lo vamos a profundizar, ¿sí? Por eso esto es una visión general de todo, ¿sí? Entonces la capa de transporte, digamos, establece, así como la capa de red establece un tipo de direcciones que son los números IP, ¿sí? La capa de transporte es la que establece como una especie de subdirecciones, llamémosle así, ¿sí? Donde cada número IP puede tener distintos puertos, ¿está? Y cuando yo establezco una conexión, esa conexión se va a establecer, así como cuando, yo siempre hago esta analogía, así como cuando ustedes mandan una carta, ¿sí? Esa carta tiene un nombre de una calle y una dirección de origen, y tiene el nombre de una calle y una dirección de destino, ¿sí? Bueno, lo mismo, las conexiones en redes tienen un número IP y un puerto, ¿sí? Entonces, para poder establecer una conexión, yo necesito conocer esos dos pares. O sea, el número IP y el puerto de origen y el número IP y el puerto de destino. ¿Está? Si no, no se puede establecer una conexión. Bueno, ¿por qué es esto? Para poder hacer esto de la multiplexión. La multiplexión, les voy a dar un ejemplo rápido que ustedes seguramente han visto. O sea, ustedes, me imagino que alguna vez cuando se sentaron en la computadora, abrieron 3 páginas web al mismo tiempo. O abrieron una página web y al mismo tiempo están leyendo el correo. ¿Sí? O no sé. O están escuchando música mientras navegan por una web. ¿Sí? Y ustedes me dirán, entonces, ¿cómo puedo yo hacer para hacer todas esas cosas simultáneamente si la conexión física que yo tengo con mi proveedor es una sola? ¿Sí? Porque cada uno en general tiene en su casa, tendrá una conexión, una ADSL, no sé, un tipo de conexión de banda ancha, lo que fuera, pero es una sola. ¿Sí? Bueno, eso se puede hacer justamente por este concepto de los puertos. Porque yo puedo establecer, a pesar de tener un solo número IP, puedo establecer múltiples conexiones. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de abrir distintos puertos, ¿sí? Y eso es lo que se conoce con el nombre de multiplexión, ¿sí? Ya vamos a ver, cuando veamos la capa de transporte, vamos a ver que hay dos tipos de multiplexiones, una ascendente y otra descendente,
¿sí? Una es más fácil que la otra de entender, pero las dos existen. También existe este concepto de control de consistencia entre extremos, ¿sí? Es como un doble control de error, ¿sí? Por arriba de los controles de errores que ya existen en la capa de enlace. ¿Se acuerdan? En la capa de enlace controlábamos, pero errores a nivel bit, ¿sí? Bueno, acá en la capa de transporte ya hago un control de error mucho más sofisticado que tiene que ver con control de consistencia. O sea, ya veo el formato de los paquetes, veo que esté todo en condiciones. ¿Está? Un control de error más sofisticado, digamos. Ya por eso se lo llama un control de consistencia, ¿sí? Ya no un control de error. Bueno, también tiene otra función que es el almacenamiento temporal y recuperación ante caídas. A ver, acá. ¿Qué significa? Que supongo que alguna vez a ustedes les habrá pasado que están bajando un archivo, por ejemplo, ¿sí? No sé, están bajando una película, por ejemplo, y de golpe ustedes ven que el numerito que va pasando con lo que se queda frenado, ¿sí? Y se queda quieto un ratito. Y después, de golpe arranca de vuelta, ¿sí? Y está bien, ustedes por ahí no le dan mucha bolilla a lo que pasó, pero en realidad es probable que en el medio de en ese proceso de frenado que hubo algún enlace en el medio de donde yo estaba bajando que se cayó temporalmente y de golpe vuelve a arrancar solito. Bueno, ese tipo de cosas que para ustedes es completamente trivial y ni se enteran de qué pasa, está pasando gracias a que en la capa de transporte hay todo un sistema de almacenamiento temporal que guarda información por un tiempo en el extremo origen por si algo se cae y se pierde algún pedacito de información, ¿sí? Entonces, la capa de transporte actúa, al igual que lo hace la capa de enlace también, es diciendo, bueno, transporto un pedacito, controlo que ese pedacito esté bien, transporto otro pedacito, controlo que ese pedacito esté bien, y así simultáneamente. Y mientras tanto voy guardando unos cuantos pedacitos en el origen por si las moscas, ¿sí? Si pasa algo y se cae algo en el medio, ¿sí? Tengo alguna porción de información todavía guardada en el origen para volver a retransmitirla, ¿sí? ¿Y hasta cuándo se guarda esta información? Y básicamente se guarda hasta que del otro lado, la otra capa de transporte en el extremo, me dice, ya está, ya corregí ya chequeé esta porción de información que me mandaste y está ok. Entonces, en ese momento, ya el origen dice, bueno, ¿para qué lo voy a guardar si el otro lado ya me dijo que está perfecto y que lo tiene? Entonces, recién lo borra. Así que bueno, ese sería este tema de almacenamiento temporal y recuperación de caídas. Y por último, el concepto de calidad de servicio tiene que ver con la posibilidad de priorizar alguna clase de paquetes, ¿sí? Es decir, supongo que si alguna vez se metieron en alguna configuración de un router, seguramente vieron este término QoS escrito por ahí en alguna parte de la configuración, y básicamente me permite hacer una priorización de paquetes. Por ejemplo, decir, bueno, yo necesito que los paquetes de mi sistema de voz sobre IP, ahora que estamos conversando, ¿sí? Salgan más rápido, ¿sí? Supongamos que se me ocurra ahora mandar un correo electrónico, ¿sí? Entonces, mientras tanto yo sigo hablando, ustedes no se dan ni cuenta y yo puedo estar mandando un correo electrónico. Pero, junto con esto de la multiplexión, yo puedo decir, bueno, si voy a tener múltiples flujos de comunicación, ¿sí? Entre mi origen, uno solo, y distintos destinos, ¿sí? Puedo darle la posibilidad de que algunos flujos sean más prioritarios que otros, ¿sí? De eso se ocupa este QoS o calidad de servicio. Si es que está configurado, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora no tengo nada configurado de calidad de servicio. O sea, todos los flujos que yo tenga compiten de igual a igual unos con los otros. Pero yo podría, por ejemplo, si no tengo muy buen ancho de banda y me interesa hacer que la comunicación nuestra sea fluida, ¿sí? Y no me importa si el correo electrónico demora 30 segundos más en enviarse, ¿no? Eh, entonces puedo tranquilamente hacer esto. Me dice que me acaba de avisar que no estamos, me han puesto el límite de los 40 minutos. Lo que dice actualizar. Si se llega a cortar, volvemos de nuevo a
a conectar igual, ¿no? Vuelvo a armar la reunión en el mismo número, con el mismo hilo, ¿sí? Y por favor vuélvanse a conectar, ¿sí? No sé por qué las otras veces no me corto nada. Bueno, estamos, pasemos a la capa de sesión. La capa de acá hay un dato importante, las últimas 3 capas, la de sesión, la de presentación y la de aplicación, en muchos protocolos, como es el caso del TCP/IP, están metidas en una sola capa grande de aplicación. O sea que estas 2 capas, la de sesión y la de presentación, son en general capas muy finitas. Significa que tienen pocas funciones. Entonces, en algunas clases en algunos protocolos, como es el caso del TCP/IP, esta capa de sesión se enmascara, digamos, con el nombre de capa de aplicación. Pero bueno, veamos cuáles son las funciones. La capa de sesión tiene la función de administrar el diálogo, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos en la primera clase que vimos que había algunas comunicaciones del tipo semiduplex? En donde, digamos, había un solo canal de comunicación, entonces yo podía hacer origen y destino alternativamente, pero no se podía hablar, no podían hablar los dos al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, cuando eso pasa, la capa de sesión es la que se ocupa de administrar quién es al que le toca el turno de hablar. ¿Está? Bueno, también tiene una función que la vamos a ver después con detalle, que se llama sincronización de mensajes, ¿sí? Y una tercera que se llama notificación de excepciones. ¿Para qué sirve esto? Básicamente para que si hay algún problema, como este que yo les comentaba recién, que de golpe se corta una parte de la comunicación, ¿sí? La capa de sesión es la que se ocupa de notificar al otro extremo de que de que hubo una excepción, de que algo pasó, ¿sí? A eso se le llama notificación de excepciones. Bueno, y después provee una serie de herramientas para establecer conexiones cliente-servidor, ¿sí? Por ejemplo, esto que yo les decía recién, cuando ustedes están transmitiendo un archivo, ¿sí? Por ejemplo, en un FTP están bajando un archivo de algún lado y de golpe ustedes tienen la posibilidad de pausar esto y volver a reanudarla, ¿sí? Todas esas herramientas de pausado, reanudado, todas esas herramientas las provee la capa de sesión, específicamente. De nuevo, tampoco se preocupen demasiado por entender ahora porque lo vamos a, digamos, a ver específicamente en la capa de sesión. Como les digo, es una capa chiquitita, así que la pasamos rápido. Y por último, anteúltima, la capa de presentación. La capa de presentación es una capa que se ocupa, como su nombre lo indica, de la presentación o representación de los datos. Originalmente fue una capa que estaba puesta ahí con una función muy, muy específica, que era la de traducir distintos tipos de formatos de representación. En la actualidad, la capa de presentación no tiene tanto esa función de la traducción de datos, porque se usan hoy en día prácticamente todos los sistemas informáticos utilizan un solo sistema de representación, que es el ASCII, ¿sí? O sea, esta es prácticamente una norma estándar ya usar ASCII como sistema de representación. Pero no era así en el pasado. Antes había muchos sistemas de representación que hoy en día siguen estando, pero sin embargo no son tan frecuentes, digamos, ¿no? Entonces la capa de presentación se ocupaba, cuando hay dos redes que tienen dos tipos de representación distinta, de unificar o de poner un lenguaje común para la representación de los datos, ¿sí? También la capa de presentación se ocupa de la compresión de datos, ¿sí? Que fíjense que la compresión de datos, de nuevo, es un sistema, una forma de representación. O sea, yo represento, ¿qué hacen ustedes cuando comprimen un archivo? Es el mismo archivo representado de distinta manera, de tal manera que ocupe menos lugar, ¿sí? Eso es la compresión de datos. Y también se ocupa, por supuesto, de la encriptación de datos, que también
tiene que ver con la forma en que yo presento los datos, ¿sí? Es decir, yo transmito datos en un formato encriptado cuando no quiero que nadie lo lea, ¿sí? O solamente lo lea el destinatario, ¿sí? Así que también son funciones que tienen que ver con la presentación o la representación de los datos, ¿sí? Y también me provee todo lo que son las herramientas de seguridad, como por ejemplo el acceso a páginas seguras, como cuando ustedes entran al banco, ¿sí? Y ven el HTTPS, que ahora está presente en casi todo. Bueno, ese sistema de encriptación HTTPS está provisto también en la capa de presentación, ¿sí? Bueno, acá el ejemplo, la encriptación de un mail, el HTTPS de las páginas web, todo está en la capa de presentación. Y por último está la capa de aplicación. La capa de aplicación es la capa en donde es la única capa que tiene acceso, a la que tienen acceso directo a los usuarios, ¿sí? Y la función que tiene es muy simple. En la capa de aplicaciones es donde se definen los protocolos estándares de red para las aplicaciones de red. O sea, para cada una de las aplicaciones, ¿sí?, hay protocolos estándar, ¿sí? ¿Cuáles son los protocolos estándar? Para nosotros son bastante conocidos, ¿sí? FTP, SMTP, SNMP, DNS, ¿sí? Son el HTTP, son todos protocolos, ¿sí?, estándar que nosotros deberíamos usar si queremos hacer uso de los sistemas de red. ¿Está? Ya cuando veamos la capa de aplicación vamos a ver cada uno de estos o algunos, los más comunes, ¿sí? Pero bueno, básicamente el concepto es que en la capa de aplicación se definen esos protocolos estándar. ¿Está? Hay todo un proceso para hacer que ese protocolo sea estándar, ¿sí? Bueno, veamos consultas ahora. Ya pasamos así bastante rápido por las capas, a ver qué dudas quedan, ¿sí? De nuevo, teóricamente me dice que quedan 2 minutos y 14. Si se corta, nos volvemos a conectar de vuelta y listo. ¿Está? Escucho consultas. ¿Está todo claro? ¿No hay consultas? ¿O se quedaron sin audio? A ver acá en el chat. No, tampoco. Bueno, si no quedan consultas, a ver, ¿el método de descarga tiene algún protocolo especial? Sí, por supuesto. Es un protocolo que se llama torrent. ¿El método de descarga uTorrent tiene algún protocolo especial? Sí, es un protocolo que se llama torrent específicamente. Hay distintos, o sea, todas las- los que hacen torrent hacen lo mismo, ¿no? Pero todos usan un protocolo que se llama torrent específicamente. Es un protocolo de multidescarga, es como que establece muchísimas conexiones FTP y utiliza muchísimas conexiones FTP para hacer más rápida la descarga. Profe, ¿Sí? ¿cómo sería eso? O sea que uno, alguna vez que bajé por torrent, uno descarga, no sé, una película o lo que sea, empieza a utilizar distintas direcciones, o sea, de distintos lugares descarga. Claro, exactamente, eso es lo que hace. Justamente lo que hace el protocolo torrent es establecer unas pequeñas bases de datos en cada una de las máquinas de los clientes y hace como una Sí. especie de...
Hola, ¿están? Ahí volvimos a... Ahí estamos. Esperemos que se conecten todos. Ahí está. Bueno, volvimos. Bueno, les decía entonces, el torrent lo que hace es justamente eso. Establecer algún formato estándar, entonces ustedes van al momento que están bajando otros archivos, también están compartiendo parte de los archivos, entonces hace todo un sistema de división en partes de los archivos, entonces es como que baja un pedacito de cada lugar, entonces bueno, al ser un pedacito de cada lugar es muy colaborativo y entonces hace que la descarga sea muy rápida, ¿sí? ¿Se entendió? Así es. Se llama se llama seeders. O sea, son las personas eh, que también pueden bajar, pero también están compartiendo. Es bastante peligroso, ¿no? Como protocolo, digamos, porque les puede llegar a consumir mucho del ancho de banda que ustedes tienen. Y es como que siempre queda ahí abajo residente el programa. No es fácil descubrir que está ahí abajo residente, entonces permanentemente ustedes están ofreciendo los archivos que tienen para que otros se los descarguen. Entonces, bueno, están haciendo uso del ancho de banda que ustedes tienen. Así que en ese sentido es complejo, ¿no? Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, no, a mí se me cortó, bueno, ya sé que se cortó todo, pero recién entro. ¿Estaba explicando lo del torre? Sí, básicamente explicando, ¿no? Explicando, ¿no? Porque tampoco tengo idea específicamente qué es cómo funciona, digamos, ¿no? O sea, lo Ah, sé bien. así a grandes rasgos, no con Sí, detalle. Pero sí. decía que el torrent es complicado eh, desde el punto de vista que, digamos, como sistema es buenísimo, ¿no? Desde el Ah, punto de vista como sistema de red es muy bueno, ¿no? Porque se basa en un concepto de colaboración, es decir, pongo archivos, ¿sí? a Eh, disposición. a disposición, entonces, Sí, y el sistema torrent lo que hace va componiendo, lo divide el archivo en pedacitos muy chiquititos, y entonces puede sí, traer un pedacito de cada lugar, y después lo puede componer de nuevo en mi máquina. Entonces, por eso abre muchísimas conexiones, porque trae en todos los lugares del mundo donde esté ese archivo, lo trae y me baja un pedacito de cada lado. Entonces abre una infinidad de conexiones. Uno de los problemas claro. de los torrents es que digamos, destruyen en el buen sentido, ¿no? O sea, les da mucho trabajo a los routers, Sí, ¿sí? ah, A nuestro router, porque cada una de esas conexiones chiquititas y abre miles, ¿no? Muchas veces hace que los routers se tilden o se sí. bloqueen, ese tipo de cosas, porque abre tantas conexiones que si no tengo un buen router no se lo banca. Ah. Claro, eso también ayuda a que cuando está por ahí tomando parte de un, no sé, de un lugar, si la otra persona apagó esa computadora o se quedó sin conexión, toma de otro lugar Así y va, es claro, completamente dinámico. Sí, claro, sí, 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 sí. totalmente. Esa es la ventaja que tiene, es completamente dinámico. Eh, Así que, pero bueno, es peligroso desde un punto de vista por dos razones, digamos. La primera es es como que el problema de los torrents es que la gente aprovecha esos sistemas para distribuir virus, primer tema, ¿no? Entonces te ponen un nombre de archivo que dice, no sé, la última película de estreno, y después resulta que cuando la querés ejecutar es un virus que te deja turulata la máquina, ¿no? Claro.
Así que eso hay que tener mucho cuidado, tener un buen antivirus, qué sé yo. Y la otra es que está permanentemente consumiendo ancho de banda, Claro. ¿no? Porque está, o sea, hay que específicamente matar la aplicación porque no queda a la vista, ¿no? Entonces como que me deja residente ahí algo en donde yo no me doy cuenta, pero me están usando el ancho de banda bajando cosas mientras yo no estoy bajando. Sí. Entonces yo me creo que porque yo no estoy bajando está todo perfecto y sin embargo por detrás hay alguien que está haciendo uso de mi ancho de banda. Entonces por ahí a ustedes les anda mal la conexión y, che, ¿por qué anda mal la conexión? Y bueno, es porque hay alguien abajo que se está consumiendo todos los recursos, ¿no? Así que es complicado el tema de los torrents. Hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Bien. Bueno, algún otro concepto que les haya quedado acá sin explicitar de estas últimas 3 capas. Bueno, si no queda otras cosas, les vuelvo a repetir que está disponible en mi correo. Si les aparecen dudas después cuando ven el video o todo lo demás, por favor, mándenme correo electrónico. ¿Sí? Yo les voy a ir contestando las dudas que tengan. ¿Está? O también lo pueden hacer en el aula, es lo mismo. ¿Sí? Las cosas del aula me llegan en el foro ese que hay ahí, las cosas me llegan por mail, así que lo mismo. Bien. Bueno, gracias chicos, los libero y empezamos ya el miércoles que viene, empezamos directamente con la teoría, ya hasta lo que había hoy es lo que había hecho en video alguna vez, así que ya el miércoles que viene empezamos directamente con la teoría vía Zoom. ¿Sí? O sea, directamente ya no sube más videos. No, voy a hacer el video directamente, o sea, voy a dar la teoría por acá, ¿sí? Claro. Y vamos interactuando y después que se suba el video y quede ahí. ¿Sí? Claro, por las dudas alguno no tenga conexión ese día o Exactamente, algo. totalmente. Sí, Profe, así, sí, y los materiales ya vi que están, me parece. sí, está todo ahí. En cada unidad Bien. está el apunte y están las filminas estas con las que yo voy siguiendo la clase, están también subidas ahí, están los PowerPoint. ¿Hasta qué unidad está o hasta dónde tenemos que ver? Está todo, depende de la carrera, digamos, ¿sí? Para los que son cuatrimestrales, tienen que ver, si no me equivoco, hasta las 8, 9, no me acuerdo. Igual, fíjense en el aula. La semana que viene para contestar el cuestionario. O sea, un Exactamente, cuestionario. hoy a las 8 se abre, hoy a las 8 se abre el cuestionario que sigue, ¿sí? El de la unidad 3. Sí, Exactamente. solamente ese. Solamente ese. Ah, bien, bien, Entonces, bien. tal cual. Entonces, tienen esta También semana. tenemos el que viene para hacer el 3. Exactamente. Bien, bien, profe, gracias. Así es. Y así va a ser toda la semana. O sea, toda la semana va a estar abierto el cuestionario de la semana siguiente de la teoría. La idea Claro, es pero uno justamente. solo, no más de a uno. Exactamente. Vamos haciendo de a uno. Y entonces ustedes se van bajando el apunte de la unidad que corresponde. Y con ese apunte le pegan una leída. Y con ese apunte y con la filmina pueden ustedes ya contestar ese cuestionario. El objetivo de Contestar. contestar ese cuestionario es que ustedes ya tengan idea o se les presenten dudas antes de la teoría. De tal manera que cuando veamos la teoría, ¿sí? Ustedes mientras vamos viendo, me puedan interrumpir sin ningún problema y me dicen, oiga, esto no entiendo, y veo de darle una vuelta de tuerca para que trate de entender. ¿Está? Bien. Sí, sí, Esa es la perfecto. idea. Bueno, listo. Gracias, chicos. Listo. Chao, profe, nos Hasta el vemos. próximo miércoles. Nos vemos. Chao, chao.